Quiero volver a la frontera, pero esta vez quiero volver a la frontera del lado venezolano. Y quiero saludar a Lorena Raiz, ella es periodista del diario El Universal, quien en horas de la mañana estuvo en San Antonio y en Ureña. Lorena, buena tarde, gracias por acompañarnos. Hemos estado transmitiendo desde el sábado todo lo que ocurre de este lado de la frontera. Está nuestro corresponsal Jesús Prado allí, pero me gustaría tener tu impresión de lo que ocurre del otro lado. ¿Qué es lo que está pasando allí? Vemos, por ejemplo, que el gobernador Bielma Mora dice que los deportados colombianos están siendo atendidos, que no les falta nada, que se les da agua, comida, pero cuando bajan del autobús vemos personas como hace unos minutos, desmayadas porque no han comido en 48 horas, no se les ha dado agua. ¿Qué es lo que está pasando de ese lado? Bienvenida. Hola, buenas tardes. Mire, esta mañana nosotros tuvimos la oportunidad de estar, se llama el Parque de la Confraternidad, que está al lado del Comando de la Guardia Nacional. Allí estaba el gobernador Bielma Mora dando una rueda de prensa, aunque nos convocaron, no nos atendieron y postergaron por horas eso. Entonces nosotros aprovechamos tal vez para escabullirnos y pasar al Parque de la Confraternidad, que está al lado de este Comando de la Guardia, pero a poquitos metros del Puente Internacional Simón Bolívar. Allí encontramos gran cantidad de personas bajo el sol inclemente, porque hay que decir que en la zona de frontera hace muchísimo calor, a diferencia, por ejemplo, de la capital, San Cristóbal. Y el panorama pues era desolador, gente muy humilde, gente con niño en brazos. Yo me acerqué hacia 4 ancianitos, le hice inclusive una nota a 4 viejitos para el Universal. La persona de más edad tiene 79 años y dijeron, bueno, la casa no la demolieron, pero nos sacaron y no tenemos más nada, no tenían ropa, estaban en chancleta, el señor estaba en chores y tenían la preocupación de no saber qué hacer en Cúcuta o en Colombia porque no tenían ya familia. Vivían en esta invasión, en el barrio La Invasión, que hay que recordar, pues fue prácticamente demolido el día de ayer en acción que hizo el gobierno regional conjuntamente con las autoridades militares. Unas casas las derribaron, otras no. Ellos dicen que aunque no se las derribaron, pues sencillamente les dijeron que ya no podían regresar y allí se quedó el nieto de ellos, que era quien cuidaba y quien había podido comprar la casa. Eso está en los que van a deportación. Yo no vi que les dieran agua, yo no vi que les dieran galletas, yo vi mucha desolación, yo vi mucha tristeza y vi mucha preocupación en ese lugar. Luego hicimos el recorrido con las personas que aspiran, los colombianos que aspiran a pasar a su país. Y eso igualito, al menos en el parque es donde le digo, habían unos arbolitos allí, sí estaban totalmente a la deriva, se cayó. Vamos a retomar la comunicación con Lorena Raiz, periodista del diario El Universal. Interesante lo que nos cuenta. Queríamos saber qué está ocurriendo de ese otro lado de la frontera, donde nos dicen que los que van a ser deportados están siendo atendidos. Ya está, Lorena, te perdimos por unos minutos. Nos decías que también habías podido conversar y viste a las personas que están esperando para pasar a Colombia. Me escucha, porque es que hay problemas como... También hay que decir... Estás al aire, te estoy escuchando, Lorena. Bueno, voy a continuar, vamos a hablar por teléfono porque realmente la conectividad desde ayer está falla en el estado Táchira, ni hablarle de la frontera. Mire, eso me decían perdón un segundo, eso me decían que el internet ha estado fallando desde ayer, que el estado Táchira está sin internet. No podemos decir que estamos sin internet, eso no es cierto, no es cierto, pero sí puedo decirle que está más lento de lo común. Hay que recordar que nosotros tenemos uno de los internet más lentos de Latinoamérica. Nosotros allá en San Antonio Ureña teníamos problemas para comunicarnos con el sistema de datos, salían por ahí mensajes de texto, por allí salían algunas llamadas, pero se hace bastante pesado. Y hoy, por ejemplo, yo estoy ubicada en la televisora del Táchira, donde hago programa en la mañana, pues ha estado muy, pero muy lenta. Anoche en mi casa pasó lo mismo. Entonces, bueno, no sabemos a qué obedece. Hay que recordar, por ejemplo, que en las manifestaciones del año pasado hubo un blackout de internet por bastantes horas. Este no es el caso, pero sí hay algo en las conexiones. Mire, contarles que esta mañana, cuando hicimos el recorrido en la avenida Venezuela de San Antonio del Táchira, los colombianos que aspiraban a regresar a su país, pues a uno le daba muchísima pena, a uno le daba muchísimo sentimiento observar, por ejemplo, a una turista
Decía, fuimos a Margarita con un paquete turístico bien atractivo y pues la disfrutamos y muy bonita, pero yo no regreso a este país porque tengo 3 días tratando de regresar. Ella iba para Cali. Esta es una persona que vino a invertir a nuestro país, que vino a disfrutar de las bondades turísticas y todo eso, y que estaba totalmente decepcionada. Otro caso, un señor que vive en San Antonio del Táchira y que su padre había fallecido en horas de la madrugada y por ser único hijo pues tenía que retirar el cadáver, no podía pasar en Cúcuta, y allá estaba su papá fallecido. Y esta era otra complicación, yo decía, yo me quiero acercar hasta el puente para que me den el acta de defunción y poder demostrar que mi papá se murió, pero ni siquiera me dejan acercar. También el caso de una mujer que estaba visitando a su padre en Puerto Ayacucho, decía que tenía 4 días viajando con 3 niños que yo pude observar, niños muy chiquitos de brazos, y también estaba en la misma cola que gente sin niños, que viejitos, gente con maletas, gente turista, es decir, gran cantidad de circunstancias que atropellan realmente y que yo escribí en mi cuenta de Twitter que esperaba que, por ejemplo, los alcaldes del municipio Bolívar, en este caso cuya capital es San Antonio del Táchira, o el alcalde de Ureña, atendieran, les llevaran agua, les llevaran fruta, porque son muchas las personas que están aguantando ese sol terrible, que están durmiendo ahí porque no tienen dinero para, por ejemplo, pagar un hotel o una posada y que están esperando que se les permita, como ha sido, por ejemplo, que abren la frontera con previa comprobación de, por ejemplo, si es venezolano lo dejan entrar al país y si es extranjero y que está de viaje, qué sé yo, los dejan salir. Lorena, una última pregunta, te pido una breve respuesta, ya estoy sobre el tiempo, pero el gobierno venezolano ha dicho que había que deportar a los paramilitares, pero hay una gran cantidad de personas que están siendo deportadas que no tienen ni cara de paramilitares, ni nos las imaginamos desempeñándose dentro de esas actividades delictivas. ¿Por qué en este momento se toma toda esta gente para mandarla de nuevo a Colombia? Eso es una muy buena pregunta porque aquí en Táchira han habido eventos extraordinarios que seguramente habrían ameritado el cierre de frontera. Las manifestaciones del año pasado, por ejemplo, aquí han habido ataques a comandos de la Guardia y del Ejército en Guarumito. Es decir, habían otras circunstancias mucho más graves que a estos soldados militares, pero no se entiende porque en este momento todos pagan justos por pecadores, porque realmente la frontera está llena de gente muy de grupos irregulares, ahí mandan los jurabeños, los rastrojos, y fíjese que no se tocan a la guerrilla, que también tiene su buena parcela en Táchira, ellos este asunto no, sino el del paramilitarismo, pero lamentablemente le digo, 3 ancianos no creo que estén en prácticas paramilitares, la señora con los 3 hijos que venía tampoco. No sabemos a qué obedece, nosotros también fuimos sorprendidos, pero lo que está pasando en este momento es bastante triste, sobre todo porque a uno le da pena como venezolano que Colombia, nosotros antes íbamos a hacer el mercado, mandábamos a hacer las cortinas, los trajes de novia, esa era la cultura del venezolano hasta que el diferencial cambiario y el control de la moneda hizo que todo cambiara, y es entonces cuando los colombianos vienen para acá. La diferencia es que nosotros íbamos a Colombia y comprábamos bastante, pero ellos tenían material para reponer, nosotros no tenemos. Lo poquito que se trae o se revende o se lo llevan los bachaqueros a Colombia. Quiero darle las gracias a Lorena Raiz, ella es periodista, está en el estado Táchira. Lorena, muchísimas gracias por estos minutos. En el transcurso de la semana espero que podamos volver a conversar sobre lo que está ocurriendo allí, de ese lado, en la frontera venezolana. Muy buena tarde para ti. Gracias. Y no abandonen, por favor, la información desde Venezuela, porque necesitamos que todo el mundo sepa lo que sucede en este país. Tarde. Seguro que no. No la abandonamos. NTN 24 tiene un compromiso particular con Venezuela y con lo que allí ocurre.